¿Sabía usted que fuimos creados para hacer la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado si usted vive en la voluntad de Dios? ¿Obedece usted a Dios? ¿Hace lo que Él le agrada? El mundo vive su vida sin saber para qué fueron creados. El mundo le ha dado las espaldas a su Creador. El mundo no quiere escuchar la palabra del Señor. El mundo vive una vida oscura, que prefieren hacer la voluntad de aquel que lo quiere matar en vez de hacer la voluntad de aquel que lo quiere salvar. Y esta es una terrible dicotomía que el hombre ha enfrentado en todos los tiempos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. El estudio de hoy lo he titulado La dualidad de la voluntad del ser humano. Y quiero retomar el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis, el cual estudiamos la semana pasada. Y quiero que vayamos sobre él nuevamente porque es necesario que la iglesia comprenda el mensaje que Dios nos está transmitiendo por medio de la conversación que sostuvo con Caín. Este versículo 4 es la clave para que podamos enseñorearnos del pecado y no permitirle que Él se enseñoree de nosotros. Y quiero empezar desde el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en estos versos que encontramos la clave. Y surge una pregunta aquí. ¿Cuál de los dos hermanos hizo la voluntad de Dios? El verso 4 nos declara, obviamente, que fue Abel, porque trajo una ofrenda que le agradó a Jehová. Es decir, que Abel al momento de traer su ofrenda a Jehová no pensó en él mismo, sino que pensó en lo que podría agradar a Jehová. En otras palabras, Abel se negó a sí mismo para agradar a Dios. Y es en esta actitud que encontramos la clave. Complacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Y vamos a continuar leyendo el texto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta que todos debemos de hacernos es, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios no la miró con agrado? La respuesta es obvia. La actitud de Caín era muy diferente a la actitud de su hermano Abel. Mientras Abel pensó en lo que le agradaba a Jehová, Caín pensó en lo que le agrada a él mismo. La actitud de Caín fue egoísta, pensó en agradar a Jehová a su manera. Es por esto por lo que Jehová no miró con agrado su ofrenda. De este texto deriva la importancia de nosotros negarnos a nosotros mismos y decidir agradar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber que la actitud de Caín fue egoísta? El mismo texto nos lo dice. Caín se ensañó en gran manera, es decir, que se enojó mucho cuando vio que Dios no miró su ofrenda con agrado. Continuamos leyendo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué Caín se ensañó? Porque quería que Jehová recibiera su ofrenda con agrado. ¿Sabía Caín que a Jehová había que traerle la ofrenda que a él le agradaba? Por supuesto que sí, sus padres les habían enseñado eso. Lo estudiamos en el texto pasado. Pero Caín transgredió la voluntad de Dios, es decir, que Caín pasó por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el error de Caín? Que no mostró arrepentimiento. Y le dice Dios, si hicieras lo bueno, y esta palabra bueno debemos de relacionarla con la voluntad de Dios. Dice Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio que la luz era buena. Es decir, que la luz fue
hecha conforme a su voluntad. Por eso es que era buena. Y le dice, si hicieras mi voluntad, le dice Dios, no serías enaltecido, es decir, no sería tu ofrenda aceptada. Pero si haces lo malo, es decir, pero si no haces mi voluntad, el pecado acecha como una fiera lista para atraparte y poner su deseo en ti. En otras palabras, que Dios le dice que cuando no hacemos su voluntad, cuando actuamos por nuestra propia cuenta, el pecado se acerca a nosotros para poner sus deseos pecaminosos en nosotros. ¿Por qué se acerca a nosotros? Porque estamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Y le dice Dios, no obstante, tú puedes dominarlo. Es decir, que si decidimos hacer la voluntad de Dios, el pecado se tiene que alejar de nosotros, porque el pecado y la voluntad de Dios son opuestas. Y la enseñanza que Dios no quiere transmitir en estos versos, mis queridos hermanos y amigos también, es que si nosotros queremos vivir una vida cristiana victoriosa, entonces debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, negarnos a nosotros mismos. Y solamente traje esto para que la iglesia de Jesucristo comprenda la importancia de tener una buena conciencia acerca de vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. Si usted quiere empezar a hacer la voluntad de Dios, empiece compartiendo este mensaje con todas las personas que usted conozca que necesitan salvación, y créanme que hay muchísimas. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. La dualidad de la voluntad del ser humano. Ese es el tema de hoy. Empezamos. Cuando hablamos de la dualidad, hablamos de una existencia de dos caracteres en una misma persona. Es esta doblez de la voluntad. Es esta persona con doble ánimo, como nos enseña Santiago. Una persona que hoy obedece al Señor y mañana puede ser que obedezca a Satanás. Es una persona que no tiene un carácter firme, que carece de una convicción real. También podríamos definirla como un sincretismo, es decir, cuando tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, pero también tenemos el paganismo metido ahí. He visto esto en muchas de nuestras iglesias y como todos ya saben, en este canal desenmascaramos todas estas enseñanzas que no son puras, que no son santas y que atentan contra el evangelio puro de Jesucristo. No tanto desenmascararlas, sino corregirlas para que el pueblo tenga una buena conciencia de este tipo de enseñanzas que se mezclan en nuestras congregaciones hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y quiero empezar diciendo que el libre albedrío no existe en la iglesia de Jesucristo. El libre albedrío significa que la persona tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana, y esto no aplica a la iglesia. Dios nos ha dado, sí, la capacidad de tomar todas las decisiones que queramos tomar, siempre y cuando esas decisiones estén en armonía con su voluntad. Si nuestras decisiones no están en armonía con su voluntad, entonces ya vimos que cuando esto pasa, el pecado nos acecha como fiera para devorarnos. Es decir, que no podemos buscar 5 patas al gato. Es la única manera que podemos vivir una vida victoriosa en el evangelio. Es un error que muchos líderes en nuestras iglesias cometen, el decir que tenemos un libre albedrío. Pensar eso. Ahora, ¿qué nos enseña Juan 8:29? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién habla en este texto? Habla el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que el Padre nunca lo ha dejado solo? Porque Él hace siempre lo que le agrada. Y si nosotros queremos que, al igual que a Jesucristo, el Padre siempre esté al cuidado de nosotros, el mismo Jesucristo nos dice lo que debemos de hacer.
hacer siempre lo que le agrada al Padre. Negarnos a nosotros mismos para agradar a nuestro Padre Celestial. La salvación es gratis para nosotros, mis queridos hermanos. Sin embargo, mantenerla nos cuesta mucho. Nos cuesta el tener que negarnos a nosotros mismos. Y eso tenemos que tenerlo presente. La obediencia trae recompensas y muy buenas recompensas. Créanme, recompensas eternas. En Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que si nosotros obedecemos a la voz de Dios y guardamos su pacto, ¿cuál pacto? Guardar el pacto significa guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Todos los mandamientos de Dios. Y seremos su especial tesoro, como nos dice, seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Y cuando hablamos de gente santa, hablamos de gente que vive apartada totalmente del pecado. Vivimos conforme al Espíritu, es decir, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros no vivimos conforme a la voluntad del Padre, es decir, cuando nosotros asumimos un estilo de vida que transgrede la voluntad del Padre, también tiene sus consecuencias. Y en 1 Samuel 28, 17 y 18 dice: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Si decidimos obedecer a la voluntad de Dios, tenemos bendición. Pero si transgredimos la voluntad de Dios, tenemos pérdidas. Ya hemos visto las consecuencias de la obediencia. Y ahora estamos viendo las consecuencias de la desobediencia. Saúl, el primer rey de Israel, por su desobediencia perdió su reino. Simplemente por no hacer la voluntad de Dios. Saúl transgredió la voluntad de Dios igual que Caín. Saúl no hizo lo que agrada al Señor. Saúl, al igual que Caín, no mostró arrepentimiento. El orgullo lo dominó igual que a Caín. ¿Sabe usted cuál fue el fallo de Saúl? Que aunque Saúl creyó haber destruido a Amalek físicamente, no se percató de que Amalek lo había destruido a él espiritualmente por medio de su desobediencia. Porque Amalek, si usted no lo sabe, es figura de la tentación. Dios le había dicho a Saúl que destruyera la tentación en su totalidad. Sin embargo, Saúl la perdonó y se convirtió entonces en un anatema para su vida. ¿Cuál es el Amalek de su vida? ¿Sigue usted perdonándolo? Destrúyalo para que no se convierta en un anatema en su vida y lo lleve a que Dios quite el reino de su mano. El apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo. Y al momento de nosotros ser trasladados al reino de Jesucristo, todo nuestro viejo hombre quedó sembrado en el reino de las tinieblas. Porque para poder ser trasladado al reino de Cristo, tenemos que morir al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa y nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos exige vivir conforme a las leyes del reino de Jesucristo. Esto es lo que Pablo se refiere en Gálatas 2:20. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo, cuando se convirtió a Jesucristo, dice que a partir de ese mismo momento vive crucificado con Cristo. ¿Qué fue lo que Pablo crucificó con Cristo?
Pablo crucificó su ego, su voluntad, su orgullo, sus pensamientos, sus emociones, sus anhelos, sus sueños, toda su vida. Pablo crucificó todo para poder nacer de nuevo. Y por medio de ese nuevo nacimiento, permitirle a Cristo que de ahora en adelante viva su vida en Pablo y por medio de Pablo. Y ahora vive su vida sometida a la voluntad del Padre. Es decir, que Pablo cumple con los requisitos que Cristo exige para ser sus discípulos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y si esta experiencia no ha ocurrido en usted, mi querido hermano, tiene que arrepentirse de sus transgresiones a la voluntad de Dios. No hay otra. Negarse a usted mismo, tomar su cruz y seguir los pasos de Cristo hasta el fin. Y entonces usted será salvo de toda la ira de Dios y recibirá el galardón de la vida eterna, el cual es un cuerpo inmortal, y reinará con Cristo en su reino eterno sobre todas las naciones de la tierra. Como nos enseña Daniel 7:27, léalo, búsquelo, escudriñelo. Ya es tiempo de que la iglesia tome una decisión, ya sea que vivamos para agradar a nuestro Dios o simplemente para agradar a Satanás. Porque definitivamente no podemos continuar con esta dualidad en nuestra voluntad, jóvenes. Hoy obedecemos y mañana desobedecemos. Creemos en Cristo, pero participamos del mundo. Practicamos la ley de Cristo, pero también practicamos el paganismo para estar entre dos aguas. Y Pablo es bien claro, debemos de seguir la paz con todos y la santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y usted, querido amigo, preguntará, ¿qué hago yo para reinar con Cristo? Pues le tengo que repetir a usted lo mismo. Que si esta experiencia no ha ocurrido en usted, mi querido amigo, tiene que arrepentirse de sus pecados, de sus transgresiones a la voluntad de Dios. Usted debe de negarse a usted mismo, tomar su cruz y seguir los pasos de Cristo hasta el fin. Y entonces usted será salvo de la ira de Dios y recibirá el galardón de la vida eterna. Es decir, un cuerpo inmortal, y usted podrá reinar junto con nosotros, con Cristo, en el reino eterno sobre todas las naciones de la tierra. Y cierro este texto con este texto de 2 de Crónicas 38. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y esa ira de Dios es la que se manifestará en el juicio final. Cristo viene ya de camino a la tierra a ver si la obra de los hombres se ha consumado, y la va a destruir. Este es un mensaje de advertencia para que cuando Él venga seamos cegados, separados del mundo pecador, para que Él pueda ejecutar sus juicios. Porque de lo contrario, mis queridos hermanos y amigos, seremos parte del juicio. Espero, ¿verdad?, que este estudio haya sido de edificación para todo el pueblo de Dios, todos mis hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia remanente y fiel. No olvide compartir este mensaje con todo el mundo. El mundo necesita escuchar estos mensajes. Es necesario hablarle al mundo acerca del Evangelio del Reino. Todos sus comentarios son importantes para nosotros, son bienvenidos. Puede comentar o preguntar usando nuestra mensajería que aparece en nuestra página web www.bibliaestudiotv.org, como aparece en pantalla. Entre ahí, comente, vea todos nuestros videos. Hay libros en PDF para todos en un solo sitio. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, pues le invito a suscribirse y darle a la campanita para que usted se mantenga informado de todos nuestros estudios. Así que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Oramos y nos despedimos. Padre, te doy gracias
por una oportunidad más que tú me brindas de poder traer un estudio bíblico o una enseñanza bíblica para esta tu iglesia, la iglesia remanente, la que guarda tus mandamientos, la que retiene el testimonio de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Sabemos y reconocemos que estamos viviendo en tiempos finales donde tu venida ya la podemos sentir, la podemos palpar, Señor, y tú por medio de estos mensajes quieres que tu iglesia viva preparada, que esté preparada para que cuando tú vengas podamos estar entre lo que tú separas para ti, para que no pertenezcamos al grupo de lo que vas a castigar. Te doy gracias por ser el instrumento que tú usas para llevar esta enseñanza a tu pueblo, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre, siempre, siempre es para ti, mi Dios. Tú eres, Señor, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, y te ruego, Señor, que tú nos capacites cada día más, abras el entendimiento, nos alumbre los ojos del entendimiento, nos dé la sabiduría y nos dé el discernimiento para que tu palabra pueda integrarla en nuestro corazón y podamos hacer de ella conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Que no nos apartemos de tu voluntad nunca, que nos crucifiquemos para el mundo y que crucifiquemos al mundo para nosotros. Es decir, que todo nuestro agrado sea para ti, Señor. Eso es lo que tú nos has enseñado en el tema de hoy. Que te agrademos siempre, al igual que Jesucristo dice que tú nunca lo has dejado solo, porque Él siempre hace lo que te agrada. Y nosotros también queremos ser igual que Jesucristo, hacer siempre lo que te agrada, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que te damos gracias. Amén. Así que nada, será hasta la próxima. Chao.